Mecánica computacional. Ustedes vieron que prácticamente, podemos decir que en la década de 60 se empezó a trabajar ya a full con esto. Algunos investigadores de nuestro país que fueron a doctorarse, a aprender estas técnicas en otros lugares, vinieron a traerla acá. En la década del 70 ya se comenzaron a usar los primeros programas de elementos finitos y se empezó a trabajar en las universidades. Ya a mediados de la década del 70, universidades de nuestro país estaban trabajando en desarrollo de elementos finitos, por ejemplo. En el año 77 se hizo un primer congreso, este primer simposio de métodos numéricos de la mecánica del continuo en Buenos Aires. Este lo organizó Guillermo Marshall. Yo creo que fue una piedra angular, digamos, en esto. Fue la primera vez en que los investigadores estaban tratando de trabajar en Santa Plata, Bahía Blanca. Se vieron las caras. A partir de ahí, eso llevó a 1983 con el primer encuentro nacional de investigadores y usuarios del método de elementos finitos que se hizo en Bariloche. Ahí ya se decidió armar una asociación que pudiera nuclear a toda esta gente que no era mucha y estaba queriendo empezar a trabajar en esto. Y nació en el año 1985 la Asociación Argentina de Mecánica Computacional, AMCA. Esta asociación fue una de las primeras asociaciones nacionales en formar parte de la Asociación Internacional de Mecánica Computacional, IACM, que nuclea varias asociaciones nacionales de distintos países. La nuestra fue una de las primeras que se integró allí y bueno, ha tenido un papel muy activo en todo el trabajo internacional de mecánica computacional. Nosotros aquí organizamos en 1998 el cuarto Congreso Mundial de Mecánica Computacional en Buenos Aires. Se había hecho el primero en Estados Unidos, el segundo en Alemania, el tercero en Japón, y el cuarto se hizo aquí en Buenos Aires, fue el más grande de los 4 hechos hasta ese entonces. Después bueno, fueron superados, cada otro año se hacía. Y bueno, quiero decirles, el AMCA permitió que toda la gente que quería trabajar en estos temas estuviese conectada y, bueno, y brindó un marco de cooperación entre todos los grupos que estaban trabajando en Argentina en esto. Bueno, llegamos a la última parte y esta parte, bueno, es más amena porque van a ser dibujitos y van a poder ver aplicaciones que se hacen. Yo acá les voy a mostrar un potpourri de aplicaciones con la idea de no repetir y mostrar así algunos casos muy, digamos, distintos casos en los que pueden aplicarse la mecánica computacional. No van a ser todos, van a ser algunos de los casos en que pueden aplicarse. Hay otras cosas que no he podido traerles y ahora enseguida les cuento por qué. Pero veamos, en general estos son problemas que hemos resuelto en el CIMEC, el Centro Internacional de Métodos Computacionales para Ingeniería, en el que, bueno, yo he trabajado desde el año 81, en que se formó hasta que me he jubilado hace 5 años. Está en Santa Fe, forma parte bueno, tiene doble dependencia de la Universidad del Historia de Santa Fe. Hay 21 investigadores de CONICET, más de 50 integrantes. Es un centro que ha trabajado activamente desde entonces en esto. Y bueno, en general van a ser trabajos que hemos hecho allí, algunos no de ahí, sino mencionar en su caso. Este primer ejemplo, ese no lo hicimos nosotros, evidentemente. Fíjense, aquí, esta es una figura de este paper del año 1956, Turner, Claff, Martin y Top. Ellos estudiaron el ala de un avión y, bueno, aquí hay un panel superior, otro inferior y hay rigidizadores. Bueno, se ha descompuesto acá, estudiaron estados planos de tensiones en los paneles. Fue una primera aproximación para tratar de resolver con una computadora este tipo de problemas. Esta otra figura es del otro paper que también mencioné, el de Claff de 1960. Esta trabajó en elementos finitos en estados planos de tensiones, de deformaciones. Esto es una represa. Si esta presa tiene una geometría que se puede extrudir, digamos, perpendicularmente a la pantalla, o sea, no varía en sus dimensiones, sus cargas, se puede, a pesar de ser un problema tridimensional, se puede estudiar como un problema con 2 dimensiones. Uno puede estudiar una sección genérica
se llama estado plano de deformaciones. Bueno, acá está dividido, acá está el pelo de agua, aquí está la formación en la roca, y está dividido en triángulos. Y aquí están las tensiones que se obtienen debido al peso propio de esto y el empuje del agua. Bueno, a ver, ya pasando, este es un problema de respuesta sísmica de un edificio. Bueno, esto es una planta de un edificio que acá hay columnas y hay vigas, o sea, que conforman un pórtico en este sentido. Con la unión de vigas y columnas llamamos pórticos. Hay tabiques también que aparecen acá, una cantidad grande de tabiques. Bueno, se hizo un modelo de vigas y columnas parecidos al de la viguita que yo mostré hace un rato, pero incluyendo el trabajo también como columna. Son elementos unidimensionales. Bueno, acá está la parte del muro representado. Esto pusimos aquí un movimiento en la base. Y bueno, con estas cosas uno puede obtener, por ejemplo, respuestas. Este es el desplazamiento en la parte superior del edificio en función del tiempo. O sea, esto es un poco cómo se va comportando el edificio cuando le pasa ese terremoto que estamos poniendo en la base. Aquí hay una respuesta elástica dada por la curva negra, y las curvas punteadas son respuestas donde tienen en cuenta la plastificación. Bueno, cuando en algunas estructuras abandonan la ley de Hooke, la linealidad, y empiezan a deformarse plásticamente, que es una deformación permanente, y bueno, entonces la respuesta cambia. Este trabajo, bueno, lo hice en la década del 70, esto fue a fines de la década del 70. Después, a principios del 80, de la década del 80, ya lo hicimos en el CIMEC, un trabajo para INSA. La idea era buscar la dinámica de un puente grúa. Este es un puente grúa, aquí tiene dos vigas cajón, y acá hay dos bogies donde están las ruedas y que se desplazan sobre esta viga que está apoyada sobre columnas. Esto era para la central de Ulm, se hizo para INSA. Aquí también se puede ver un poco la discretización en elementos finitos. Las columnas y las vigas se discretizaron con los mismos tipos de elementos que el pórtico o que la viga que yo mostré hace un rato. La viga cajón se discretizaron con elementos de cáscara plana, son elementos planos que pueden deformarse en su plano o perpendicularmente a su plano. Acá hay un desguace, digamos, para ver un poco la ubicación de los elementos. Y aquí está indicado de alguna manera uno de los modos de vibrar. Aquí en línea de trazos está indicado cómo se ha deformado, así en planta o en vista lateral, tanto la estructura de pórticos como el puente grúa. Yo les pido disculpas porque estos casos que les estoy mostrando, a ver, principio de la década del 80 no había computadoras personales. Esto lo hicimos en una VAX 11780. Las salidas eran todas gráficas a través de un formulario que se imprimía. Eventualmente había dibujos que se podían hacer como esto, con un software que dibujaba, pero todo esto está en papel. Yo no he podido ingresar a mi oficina desde el 16 de marzo de este año. Entonces he tenido que apelar a las cosas que encontré buceando acá en mi computadora de distintos lados. Entonces por eso no tengo más cosas que mostrarles que tal que les estoy mostrando. Entonces disculpen un poco lo pobre de las representaciones para mostrar las estructuras, las mallas, etc. Pero bueno, es lo que hay. Cuando podamos circular libremente vamos a poder tener más cosas. Esta otra, fíjense, tensiones en un amortiguador. Esto se hizo para Del Fabro. Esto ya lo hicimos en la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe. Esto en la década del 90, mediados de 1990. Eso fue un trabajo que hicieron con unos becarios del grupo que teníamos allí. Bueno, esta es una fotografía del prototipo del amortiguador. Se quería estudiar para distintos estados de carga. ¿Y qué se hizo? Bueno, acá ustedes ven, en primer lugar, una malla de elementos finitos. Sirve para ver la malla. Acá se alcanza a ver, lo alcanzan a ver ahí, ¿no es cierto? ¿O quieren que hagan un zoom con esto? ¿Se ve? Sí, se ve, Victorio, sí. Bueno, Sí, se ve. Sí, no con mucho detalle, pero ustedes ven ahí los elementos, son elementos de cáscara también que están representando todo el tubo este. Un poco se ve la discretización. Estos son elementos elementos sólidos, porque esto es una barra sólida. Esa es la primera información que da esta, la malla.
La segunda, hay una deformada, porque bueno, uno de los estados de carga era una carga concentrada aquí en la punta, había otros estados de carga, pero para esa carga concentrada acá y apoyado en otros lados acá, acá se alcanza a ver un poco cómo está deformada la malla. Y lo tercero que está puesto en esta imagen es un mapa de tensiones equivalentes. En colores están representados con una escala de colores cuáles son las tensiones equivalentes en cada parte de la pieza. Entonces, bueno, uno puede ir viendo dónde hay concentración de tensiones, dónde se superan las tensiones esperadas y puede ir alternando con el diseño de esto. Bueno, este otro caso es medio parecido al anterior. Si ustedes quieren, esto se hizo en el CIMEC para Siemens. Es un body de una locomotora. Esto es una estructura que contiene las ruedas. Acá vienen las ruedas de la locomotora, después la locomotora está ubicada por encima de este body. También es una, fíjense, acá se ve la discretización en elementos finitos. Utilizados también son elementos de cáscara plana. Entonces se ve la malla de elementos finitos y acá hay un detalle de tensiones, digamos, con mapas de tensiones, también parecido al caso que yo mostré recién, para ver un poco dónde se producen las concentraciones de tensiones. Estos trabajos son de análisis estructural, pero sirven mucho para el diseño, porque viendo cómo se están comportando, dónde se superan las tensiones admisibles, uno puede ir modificando el diseño y volviendo a hacer el análisis para poder ver cómo se modificaron las tensiones o las deformaciones, etc. Bueno, este trabajo, lo hizo Alberto Cardona, un investigador del CIMEC, que actualmente es director del CIMEC para Favot. La optimización de la suspensión de una pulverizadora. Aquí esta máquina pulverizadora, la suspensión tiene que estar bien manejada porque fíjense por lo largo de estos brazos, si cualquier movimiento hace que los brazos se levanten o bajen, y entonces el chorro que cae sobre el terreno cambia mucho en densidad, o se concentra mucho, se diluye mucho. Entonces, bueno, él hizo todo un trabajo acá, acá hay un video, si alcanza a ver. Bueno, hay distintas condiciones, por ejemplo, cuando esto dobla, como en ese caso, y vuelve a retomar, o cuando alguna rueda, por ejemplo, toma un resalto, un lomo de burro, cómo se modifica esto. Bueno, este trabajo, por ejemplo, fue objeto de un, ahí está, de un premio industrial, digamos, hace 15 años atrás aproximadamente. Otra aplicación también en CIMEC es el análisis de seguridad de contenedores para material radioactivo. Esto se hizo para Autoridad Regulatoria Nuclear. Bueno, hay una serie de normas que tienen que cumplir los contenedores que van a tener material radioactivo, entre las cuales, por ejemplo, figura el caso hipotético de caída libre de una distancia, creo que era 10 metros, no sé, más o menos. Hay que verificar que mantenga integridad el contenedor en esa caída. Bueno, además de hacerse ensayos, aquí hay una fotografía de ensayos del contenedor que se ha hecho, bueno, se hizo un estudio de elementos finitos. De nuevo, aquí se alcanza a ver un poco la discretización de elementos finitos. Les repito, discúlpenme, no tengo cosas mejores para mostrar a mano, pero bueno, se alcanza a ver un poco la malla y aquí está indicados en colores, están las deformaciones plásticas que se producen en el material a causa de la caída. Entonces uno puede estudiar un poco cómo se comporta este contenedor ante el caso de una caída libre. Sobre el mismo contenedor, otro de los hipótesis, digamos, para las cuales hay que ver la seguridad es la condición de incendio. Cuando hay un incendio externo al contenedor, un incendio padronizado, o sea, se dice cuánto tiempo tarda, qué temperatura se eleva, etcétera, y después de eso tiene que poder mantener su integridad, no tiene que permitir el drenaje de líquido exterior, no tiene que desaparecer. Entonces, bueno, de nuevo, aquí ven una malla de elementos finitos. La malla para este problema no es la misma que para este problema, a pesar de que es el mismo contenedor, según el tipo de análisis que uno haga, las mallas van a ser diferentes, porque lo que uno está buscando en un lado y en otro es diferente. Entonces, las mallas no necesariamente son las mismas para un estudio y para otro, aunque sea la misma pieza. Entonces, bueno, aquí hay mapas de temperaturas y acá también lo mismo, una secuencia, acá son fotos a lo largo del tiempo para ver un poco cómo van evolucionando las temperaturas en distintos
trabajo colada continua de acero. Trabajó en la década del 90, a mediados de 1990, en el CIMEC. Hoy es uno de los investigadores del CIMEC. Un problema de colada continua de acero se hizo para el Instituto Argentino de Siderurgia. Digamos, es un tipo de colada donde el material surge fundido, digamos, y se va desplazando y se va solidificando, y enfriando y tomando forma en el camino. Bueno, a ver, este es un problema complejo que tiene varias facetas, porque por un lado tiene cambio de fase, tiene consolidación, solidificación, es decir, el líquido se transforma en sólido. Hay problemas térmicos importantes, a una temperatura muy alta y va perdiendo temperatura en el medio ambiente. Está sometido a las presiones de estos rodillos que producen tensiones, y eventualmente pueden aparecer fisuraciones, etc. Bueno, él hizo un modelo se construyó un modelo de elementos finitos para poder hacer el estudio de este tipo de problemas. A ver, este es un problema de análisis de fisuración por secado, un problema diferente al que hemos visto. Esto se hizo para el SECOBI, es un centro en la Tecnológica de Santa Fe. El SECOBI estaba construyendo unos marcos de hormigón, unos marcos para puertas, para aberturas, en lugar de ser de madera, por ejemplo, ser de hormigón. Y bueno, se construían, se secaban, etc. Y lo que pasa es que se había observado que en algunos lugares aparecía ver poco si esas fisuraciones podían deberse al proceso de secado del hormigón. Porque, ¿qué pasa? El hormigón, cuando se construye, se coloca el cemento, se coloca el ácido, que es la arena, y se coloca el agua. Esos elementos, por lo menos, el agua reacciona con el cemento y hace que forme una pasta que después consolida, solidifica. El agua que no ha reaccionado queda incluida allí en forma dentro de los poros de la masa. Entonces, bueno, una vez que solidifica, que consolida, queda el hormigón y queda el agua intersticial en los poros. Está cercana a la superficie interior, el agua se evapora y se vacía ese poro. Y entonces el agua que está dentro, mediterránea, se desplaza y se mueve hacia el otro lugar que está vacío, por una cuestión de una tensión que tiene el agua que la va haciendo desplazar. Entonces hay una migración del agua desde el interior, donde tiene el 100% de humedad, hacia la periferia, donde la humedad ha bajado. Cuando llega a la periferia se evapora y continúa. Entonces es el proceso de secado. Cuando se va el agua, el volumen disminuye, porque eso que ocupaba el volumen no está más. Entonces por eso cuando se seca. Bueno, ese es el problema que se quería estudiar. Bueno, eso se modeló, es un problema parecido, si ustedes quieren, parecido un poco al problema de propagación de temperatura, una idea como esa, ecuaciones diferentes. Se hizo el modelo de elementos finitos. Lo interesante de esto se hizo, no se hizo con software comercial, eso lo hicieron unos alumnos de la facultad que hicieron su trabajo final allí. Hicieron todo el programa de elementos finitos y se corrió y se hizo el estudio ¿no? Por eso me parece simpático porque es una cosa hecha allí. Ustedes ven en esta figura, alcanzan a ver un poco la discretización en la malla de elementos finitos tridimensionales usada. Esto es una parte, digamos, ¿no? El marco sigue para acá, sigue para abajo, acá se ha tomado un ángulo del marco para hacer el análisis. Entonces ahí ven la malla y aquí están los resultados obtenidos en un tiempo determinado. Esto es un problema transitorio que se puede ir estudiando y se va secando con el correr de los días. Esta foto es, por ejemplo, a los 2 días de secado. Aquí aquí en esta parte de acá se muestran las temperaturas, el mapa temperaturas, humedades. Acá este escala rojo es el 100% de humedad, aquí tenemos el 60% de humedad y acá, bueno, una escala que varía. Entonces, ustedes ven, después de 2 días de secado, acá en el interior todavía tenemos el 100% de humedad, pero en zonas acá ya muy expuestas, ya la humedad ha bajado casi el 60-70%. ¿no? Si tomamos más días de secado, esto va a ir progresando. Para este mismo momento, acá se puede ver un mapa de tensiones principales de tracción. O sea, acá están identificadas las tensiones de tracción, donde son máximas, etc. Y bueno, uno puede ir viendo si las tensiones superan las tensiones de tracción del hormigón. El hormigón es muy débil para la tracción. Cuando hay
tensiones de tracción que exceden un cierto valor, el hormigón se fisura. Entonces, eso es lo que puede producir la fisura del hormigón. Bueno, este es otro problema. Bueno, esto, a ver, ¿por qué lo traje? Dos cositas. Acá, una de las cosas que se modelan, además digamos, de los problemas estructurales, así, es el tema de materiales. Eso es un área muy grande, el tema del modelado del comportamiento de materiales. Aquí hay una viga apoyada acá, con una carga en la punta, cuyas, aquí hay una curva experimental obtenida por estos autores, y una curva numérica, esta que está acá, obtenida por los mismos autores. El trabajo que se hizo acá, de un modelo de daño en hormigón, bueno, se obtuvo esta curva que, como ustedes ven, aproxima bastante a la curva experimental. Vale, pongo para mostrar otro tipo de modelados, el modelado donde ya el material no es elástico, sino sufre daño o puede sufrir fisuración, o plastificaciones, etcétera, y que además se puede modelar con una buena precisión. Bueno, también este mismo tipo de trabajos, aquí hay una viga apoyada en 4 puntos y con una entalla, acá hay una entalla en la viga, y esto normalmente presenta una zona de fractura como acá, y acá hay una malla de elementos finitos. Esto se alcanza a ver también que en las zonas donde hay concentraciones de tensiones, la malla tiene que refinarse mucho. En zonas alejadas no, acá podemos poner elementos grandes, no molesta, pero acá la cantidad de elementos tiene que ser más pequeña, la cantidad de nodos mayor y la cantidad de incógnitas mayor, ¿no? Bueno, esto también un poco el mismo tipo de elementos. Este es otro tipo de problemas diferente también a los anteriores. El modelado del proceso de cirugía refractivas para la córnea. Esto lo hizo Ariel Guarnieri, un becario en la década de 1990 en el CIMEC. Su tesis fue la de modelar por elementos finitos la córnea, una córnea humana, y estudiar los cambios de curvatura que se producen en distintas condiciones de operación, de incisiones, digamos, con incisiones o clases. Bueno, y él hizo su tesis doctoral de esto. Lo pongo para que vean un tipo de aplicación en biomecánica. Hay muchos en biomecánica, pero yo no he tenido acá para poder traerles, por eso les muestro esto. Bueno, esta figura les va a llamar la atención seguramente. A ver, aquí uno de los investigadores del CIMEC hizo un trabajo. Hay una parte importante dentro de la mecánica computacional que se refiere a la parte de la geometría computacional. Ustedes vieron que yo les dije que hay que hacer un modelo del problema que queremos resolver, que generalmente son tridimensionales, colocando elementos finitos y nodos en el interior de todo ese modelo tridimensional, esa estructura o pieza tridimensional. Eso exige un problema geométrico bastante complejo, porque hay que modelar bien toda la geometría, evaluar las coordenadas de todos los nodos que quedan en el interior, ver los elementos que tocan a cada uno. Son programas muy importantes de los programas de elementos finitos, de mecánica computacional, referidos a la parte geométrica, a cómo hacer la malla de elementos finitos, cómo refinar la malla. Eso es toda una área muy vasta. Este investigador trabajaba en estos temas de geometría computacional y en un momento dado tuvo que trabajar en esto. El Carnotaurus es unos restos que se han encontrado en la Patagonia, y con restos encontrados se hizo una tomografía del cráneo y se trató de reconstruir cómo era el cráneo. Bueno, él hizo ese trabajo de armar una malla de elementos finitos, ¿no?, de alguna manera, que reconstruía el cráneo del Carnotaurus sastrei. Entonces, bueno, como ustedes ven, una cosa un poco diferente a las que les he mostrado, pero que toca un problema muy importante, que es el tema de la geometría computacional dentro de esto. Sin esto, los elementos finitos no se podrían usar, porque si uno no puede construir una malla que contiene millones de elementos dentro de una pieza con una complejidad geométrica, no podríamos hacer la cosa. O sea que esto es muy importante allí adentro. Miren, acá voy a mostrarles algunos problemas de
de mecánica de fluidos. Este es un estudio del flujo de aguas subterráneas que se hizo en la provincia de Santa Fe. Esto fue un PID. La entidad aportante fue la provincia, la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas de Santa Fe. Participó además del CIMEC también la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral. Y aquí hay una, bueno, es una zona en la cuenca del arroyo Cululú. Aquí está Rafael, aquí está Sunchales, para que ustedes más o menos se ubiquen aquí en Santa Fe. Y bueno, no se alcanza a ver aquí porque hay una cantidad muy grande de elementos, pero digamos, hay toda una malla de elementos finitos que está ubicada sobre todas las napas subterráneas. Bueno, todos esos datos se trabajó con geólogos de la universidad para poder hacer todo el relevamiento de esto y obtener los datos. Entonces, aquí se estudió el escurrimiento de agua. Bueno, esto fue objeto de la tesis doctoral de un becario, Rodrigo Paz, él es sanjuanino, se graduó en Córdoba y trabajó bajo la dirección de un físico, Mario Storti, y yo que soy ingeniero civil. ¿Y por qué menciono esto? Porque este muchacho, este becario en ese entonces, ahora es uno de los investigadores, estudió ingeniería aeronáutica en Córdoba. Entonces, este caso a mí resulta simpático, porque uno dice, bueno, un ingeniero aeronáutico, uno lo imagina haciendo cosas allá arriba, que está estudiando el descubrimiento de aguas subterráneas. Es que es así, fíjense, un físico, un civil y un aeronáutico haciendo esto. De ciencias hídricas, un poco con ellos vimos cuáles son las ecuaciones de movimiento ahí, pero una vez que está planteado el problema matemático, todo lo que sigue de construir los elementos finitos, hacer, bueno, elaborar los programas de elementos finitos, hacer la malla, el modelo, correrlo, todo eso es independientemente de cuál haya sido el problema físico inicial. Por eso en el CIMEC hay un popurrí de profesiones, ingenieros mecánicos, eléctricos, civiles, aeronáuticos, matemáticos, físicos, ingenieros informáticos, bioingenieros, en fin. Y estamos trabajando todo en lo mismo. Eso, este tema también nos ha traído por ahí algunos problemas a nivel por ahí del CONICET, la agencia, cuando uno tiene que poner los descriptores del trabajo que hace, uno pone las áreas, y bueno, yo ponía ingeniería civil, qué sé yo, otro habrá puesto generación de energía, todo, y el trabajo hacemos el mismo. La parte de métodos médicos figura dentro del área de matemática, pero bueno, yo no quisiera que mi trabajo fuera evaluado por matemáticos, por un trabajo de ingeniería. Entonces, bueno, estaba faltando una clasificación mecánica computacional, o como quieran que la llamen, dentro de las ingenierías. Bueno, eso que yo les hablo es 15, 20 años atrás. Qué sé yo. A ver, había un becario que estaba estudiando el problema de temblados parabólicos sin paredes, digamos, el tema del viento, la acción del viento sobre eso. Es un especialista en viento actualmente, este muchacho. Cuando estaba haciendo su tesis, hubo un desastre en el sur de la provincia de Santa Fe, en Pavón Arriba, con varias destrucciones de tinglados. Él estuvo haciendo relevamiento, estudiando. No pudo conseguir los datos de velocidad del viento en localidades, digamos, en puntos cercanos al lugar donde le interesaba. Y estaba esto que está acá, este colectivo que fue tumbado por el viento en esa ocasión. Entonces, él intentó hacer una cosa inversa, decir, bueno, ¿cuál va a ser el viento que tumba el colectivo? Hizo un modelo, aquí un modelo tridimensional. Esta zona, a ver, esto es, el modelo es tridimensional, son todos tetraedros. Lo que se ve acá, yo no sé si se alcanza a ver en la pared del fondo, en esta, en el piso o en el colectivo, todos unos triángulos. Eso es la intersección, digamos, de la malla tridimensional sobre los paneles. Para hacer un dibujo tridimensional nos cuesta, por eso se hacen estos planos y vemos cuál es la proyección, no la proyección, la intersección, digamos, de la malla con esto para tener una idea del mallado. Bueno, y acá hay líneas de corriente, bueno, y coeficientes de presión. Bueno, ahí les digo, es un modelo tridimensional del aire, el fluido. Está la geometría del automóvil, el Bora está tratando de reproducir lo más fielmente posible. Esas burbujitas que se ven, ese es un artificio gráfico como para poder ver cómo es la línea de corriente, porque si no, no veríamos el fluido. Entonces se ponen como burbujitas, simplemente es un detalle como para poder ver cómo va progresando esto.
A ver, voy a salir de acá. Voy a... Ajá, bueno. Voy a volver a compartir la presentación. Bueno. ¿Ven esa imagen ahí? Sí, Victorio, sí. Bueno, este Está es todo bien. otro, a ver, este lo traje simplemente porque decía experimento simulación. Es un problema de inyección de motores de combustión interna. Es un trabajo para ITEC. Esto es una parte que se hizo del trabajo. Yo no participé del cine. Esta es la solución numérica sacada y esta es una fotografía de un experimento. Yo lo traje para que vean un poquito cómo este tipo de problemas se pueden modelar bastante bien con lo que se obtiene experimentalmente. Este es un problema diferente. Aquí hay un problema de fluidos con transporte y con reacción. A ver, ¿qué pasó? Esto es un trabajo que se hizo para la entidad binacional Yacyretá. Aquí tampoco trabajé yo estas cosas de fluido con transporte que muestro ahora y la que sigue las hizo Mario Storti y otros de mis compañeros. A ver, ¿qué pasó? Cuando empezó a trabajar la central Yacyretá, aguas abajo se encontró una mortandad grande de peces. Y entonces trató de estudiar, y hay un problema acá, cuando se abren las compuertas en el vertedero, el agua baja y incorpora burbujas de aire, llega acá con una espuma, y llega acá con una presión a la pileta de acretamiento con una presión muy grande. Ustedes saben que el aire, bajo presión, alta presión, el oxígeno y el nitrógeno pasan a estado líquido, entonces se licúan acá. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que a los buceadores, ¿no? A los peces cuando incorporan eso, y después saben que el buceador cuando tiene que salir a la superficie lo va haciendo muy lentamente para dar tiempo a que vaya eliminando todas estas cosas, porque al bajar la presión, el nitrógeno vuelve al estado gaseoso y pueden producirse burbujas que taponen vasos sanguíneos y produzcan, digamos, pueden producir la muerte también. Entonces, bueno, se hizo. Bueno, acá entonces se estudió, esta es la parte del vertedero y acá hay líneas de flujo, bueno, acá también, qué sé yo, líneas de flujo y en colores está indicado la sobresaturación gaseosa de los dos componentes y se va viendo cómo se va comportando. Este otro también es muy parecido, también lo hizo Mario, fíjense, era bueno, una empresa que estaba haciendo un proyecto de un subterráneo en Buenos Aires. Una de las condiciones, la ventilación tiene que permitir asegurar un tiempo necesario de escape que está normalizado ante la ocasión, por ejemplo, de un incendio. Entonces se simuló el incendio de un vagón acá. Este es un problema que incluye varias cosas. Bueno, por un lado está el problema del fluido, el problema térmico, de convección, está la concentración de gases, oxígeno, anhídrido carbónico, la concentración de partículas sólidas. Bueno, y aquí de nuevo hay una animación y entonces, ¿no lo ven? ¿Esta animación no se ve? ¿No ven nada ahí? No, todavía no, no está en Bueno, negro. entonces voy a volver a hacer lo que hice recién y ya termino el tema de las a ver, bueno, a ver, ahí se ve. ¿Se ve, Raúl? Sí, Ajá. Victorio. Bueno, fíjense, acá está el vagón, aquí se produce el incendio, el humo empieza a desplazarse. Acá hay esto que está en verde es una extracción forzada y lo que está en rojo es una ventilación natural. Entonces hay que ubicar extracciones de aire y permitir ventilaciones de modo tal de poder garantizar. Hay un cronómetro que va corriendo acá y nos va diciendo el tiempo que pasa. En colores acá te han indicado la cantidad de partículas que se van ubicando y bueno, esto un poco, bueno, si yo lo anticipo un poquito más, se va viendo cómo progresa con el tiempo y a ver si cumple las condiciones esas requeridas. Son problemas tridimensionales, bueno, que involucran una cantidad muy grande de nodos, ¿no? Bueno, a ver, esperen, voy a volver a pasar ahora aquí. Bueno, ven de nuevo el slide ahí, la transparencia. Sí, sí, Bueno, perfecto.
Bueno, y el último caso que les voy a mostrar es simulación de propagación del virus. Este es un trabajo de Loner, Antilli, Lidelson y Oñate. Lo han hecho en esto hace un par de meses. Este es un preprint que me han mandado. Bueno, estudiaron, por supuesto, el problema digamos, de propagación de las gotitas, digamos, de un enfermo, cómo pueden contaminar acá. De nuevo, hay una malla tridimensional, lo que vemos acá en las paredes o en el piso o en la cama o en la superficie de las personas, es la intersección de la malla con ese plano, para poder verla. Bueno, entonces ahí vemos la malla y, por ejemplo, aquí está cómo es la distribución de partículas a los 0,6 segundos. Por ejemplo, aquí está el enfermo que está, yo no sé si está tosiendo, pero bueno, en función del tamaño de las partículas, en rojo están partículas más grandes y en azul las más pequeñas, a los 30 segundos, a los 60 segundos, donde se va viendo cómo va evolucionando esto. Acá incluso hay también un mapa de colores indicando velocidades de las partículas, etc. Bueno, a ver, un poco para que vean también otros tipos de aplicación de esta técnica. Bueno, ya no les voy a mostrar más cosas. Yo creo que da para tener una idea de en qué se aplica esto. Hay muchos casos que yo no he podido traer, pero hay otros ámbitos en los que se puede aplicar esta técnica. A ver, para terminar de manera de conclusión, yo diría la mecánica computacional, bueno, se usa en una cantidad muy grande de disciplinas, ¿no? Todas las ingenierías, la física, ciencia de la tierra, biomecánica, etc. Lo que yo les decía, la metodología es común en todas ellas, cada una va a aportar la formulación matemática. Si yo soy ingeniero, voy a poner el modelo teórico de la viga, por ejemplo, de un sólido tridimensional, qué sé yo, el ingeniero me va a aportar el modelo no sé, del flujo sanguíneo o lo que sea. Entonces cambia un poco esa parte, pero todo lo que sigue, la elaboración de los elementos finitos, de ahí para abajo es una tarea común. La mecánica computacional, como yo puse ahí en la descripción de la charla esta, en realidad está detrás de todos los productos industriales, todo lo que sean construcciones, obras de infraestructura, diques, puentes, etcétera, todo lo que sean vehículos, automóviles, navíos, aeroplanos, naves espaciales, etcétera, componentes electrónicos, dispositivos industriales varios, insumos médicos, prótesis, etcétera, todo eso está ahí. A ver, si yo le encargo una mesa a un amigo, un carpintero amigo, él no va a hacer elementos finitos, toma una tabla, 4 patas y me la hace, pero si es una industria, sí lo va a hacer, porque cualquier poco que ahorre en material, en mano de obra, etcétera, va a redundar en mucho dinero. Entonces, esto se usa en todo lo que se fabrica, se está usando eso. No solo en lo que se fabrica, para hacer estudios, por ejemplo, bueno, ya acá mencioné ciencia de la Tierra, hidrología, meteorología, qué sé yo, prospección sísmica, por ejemplo, para ver qué es lo que pasa debajo de la Tierra, como decía recién Eduardo. Bueno, uno puede hacer modelos de elementos finitos que simulen la propagación de onda y ver cómo tener una herramienta más para analizar lo que está pasando ahí abajo, o si uno quiere ver cómo es el flujo alrededor, dentro de una válvula cardíaca, por ejemplo, bueno, hace un modelo finito de lo que pasa ahí adentro, bueno, o en el río, se usa en muchas cosas, por eso digamos, está muy extendido acá. Yo hoy les hablé de análisis y de proyecto, y yo les mostré un ejemplito, y los que les he mostrado así han sido ejemplos donde uno hace un análisis con elementos finitos o con otras técnicas de mecánica computacional. El análisis sirve para verificar condiciones de trabajo, verificar seguridad, etc. El proyecto, en general, la idea del proyecto es muy más compleja que la del análisis y generalmente involucra tareas donde iterativamente se hacen varios análisis. Uno, por ejemplo, hace una propuesta, ve cómo funciona con el análisis, si por ahí no funciona satisfactoriamente, modifica algo y vuelve a hacer la verificación, etc. Generalmente el proyecto involucra también técnicas de optimización para tratar, porque en proyecto, yo no lo dije, en análisis la solución es única, pero en proyecto la solución no es única. Hay miles de soluciones que cumplen los requisitos que se piden. Entonces uno trata de buscar aquella que sea más económica, que sea más rápida, que sea más liviana, que tenga algún criterio de optimización. Bueno,
El procesamiento de todo eso se hace con computadoras. O sea, no es casual que esta técnica haya nacido en la década del 50-60, cuando empezaron a disponerse de computadoras. Antes podía haber muchas intenciones, pero no se podía aplicar. Entonces ha corrido paralelamente al desarrollo de las computadoras. El tipo y tamaño de los problemas que se han podido resolver han ido dependiendo de la capacidad de las computadoras disponibles. Estas últimas, por ejemplo, ese problema de la propagación del virus que yo les mostré, esas mallas que ellos hicieron ahí tenían del orden de 2.200.000 elementos, por ejemplo, para que se den una idea. Bueno, esto era todo, disculpen, no sé si pasó un poquito. Bueno, quedo a disposición de ustedes para responder las preguntas que quieran hacer. Gracias. Gracias, Victorio. Bueno, Muy bueno. Victorio, verdaderamente estamos muy agradecidos. Nosotros normalmente en esta oportunidad abrimos el video para todos. Digamos, si vos dejás de usar la pantalla compartida, nos vemos todos otra vez y te brindamos un gran aplauso como agradecimiento a lo que nos has enseñado. Nos has enseñado y hemos podido aprender. Seguimos con los agradecimientos. Agradecemos a todos los que han participado y agradecemos a la Facultad Regional Mendoza, que nos brinda mucho apoyo, al Ateneo Amigos de la Ciencia. Creo que todos los que estamos acá estamos muy contentos, sobre todo por la metodología que usaste, la didáctica que usaste y la claridad de conceptos, como para que no nos asustara ningún símbolo, ni ninguna letra griega, ni el símbolo de la integral, ni nada por el estilo. Gracias. Gracias, Raúl. Estoy muy conforme y muy contento con tener gente de este nivel dándonos charlas. Yo soy ingeniero químico, no soy ingeniero civil, pero me resulta muy interesante todas estas cosas. Tuvimos una estática y resistencia de materiales como materia, así que hay alguna cosa de eso conozco, pero nunca estuve, digamos, con tanta profundidad resolviendo problemas tan importantes. La pregunta que quería hacerte era la siguiente. Muchas veces, esto generalmente más que nada para curiosidad o para, como quien tira un tiro para el lado de los alumnos, los chicos jóvenes que queden todavía, se pueden engolosinar mucho con el refinamiento del elemento finito. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el óptimo? Porque por allí he leído un poco que pueden empezar a colisionar con esto los problemas de la longitud de palabra finita, errores de truncación y redondeo, cuando entran ya en competencia con el mismo orden del elemento en sí. Sí, bueno, qué sé yo, en métodos numéricos, que es una de las materias que se da en matemática, bueno, y también en las ingenierías, al trabajar con las computadoras, vos sabés que se introducen, bueno, errores, bueno, hay dos tipos de errores, digamos, ¿no? Uno que tienen que ver con la capacidad de la computadora para almacenar, digamos, una cantidad de dígitos, que, bueno, si uno, eso al truncarlo ahí, uno está produciendo los errores que le llaman error de truncamiento, digamos, en general. Y después, bueno, en estas técnicas hay otros tipos de errores que son, les llamamos errores de aproximación, que son los que, por ejemplo, al calcular el área bajo la curva, yo hice una serie de rectangulitos, entonces la suma de todos los rectángulos no es exactamente el área. Hay un error, es un error algorítmico que tiene que ver con la técnica que yo usé. Entonces, bueno, están los dos tipos de errores. Efectivamente, si uno toma, por ejemplo, no sé, bueno, en integración numérica, eso lo habrás visto, si uno toma pasos muy pequeños en el tiempo, disminuye mucho los errores de aproximación o los errores algorítmicos, pero al hacer mayor cantidad de cuentas va aumentando la cantidad de los errores numéricos.
Eso es lo que quería. Los errores de truncamiento. Ahora, en general, digamos, acá el tema de la discretización, las mallas generalmente requieren refinarse en algunos lugares, como yo les decía, donde hay, por ejemplo, gradientes grandes, digamos, de las variables que aparecen, porque si no, con pocos elementos no se puede capturar bien. Entonces tienen que ponerse muchos elementos para no introducir ese tipo de errores. Hay otros lugares donde a lo mejor la solución es bastante plana y uno con elementos grandes la puede ubicar ahí y lo maneja bien sin problema. Entonces hay que ver un poco cómo hacer eso. Lo que yo les decía, uno siempre tiene también el compromiso de decir, bueno, yo quiero achicar el error de aproximación de mi modelo y voy a poner muchos elementos, muchos nodos, pero todo eso después hay que pagarlo, porque crece el sistema a resolver, hay que tener una computadora donde quepa, donde se puede hacer en los tiempos en que vivimos nosotros, porque si no, la computadora podría estar trabajando días, etcétera, sin llegar a solución. Entonces, bueno, hay que ver un poco. Hay muchas técnicas tratando de optimizar los modelos numéricos, de aprovechar de mejor manera las computadoras, las supercomputadoras. O sea, hay muchas maneras de poder ir resolviendo. Bueno, no sé si algo de eso es lo que preguntabas, Eduardo. Sí, sí, no, diste en la tecla cuando hablaste siempre de buscar el óptimo, cosa de no ir tampoco, porque querer extremar, digamos, al mínimo el error, comerse otros errores. Entonces hay problema de la sábana corta, como siempre. No, gracias, Victoria. Ahí está Luis Blanco, que va adelante con otra pregunta. No, bueno, ¿qué más se puede agregar? La verdad que, Victorio, sos un capo explicando y eso es muy valioso para un grupo como este que es tan heterogéneo y tan interesado por las cosas. Entonces lográs la simbiosis justa porque es un tema interesante, es un tema aplicable a todas las disciplinas, a todas las ingenierías, que la mayoría o varios somos de esa vertiente, pero al público en general, así no sea técnico, la verdad que le resulta muy interesante. Muchas gracias, Victorio. ¿Cómo estás, Ricardo? Ricardo Bien. Fuentes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Te gustó? Sí, excelente charla, Victorio. Realmente te felicito porque ha sido muy didáctico. Estas cosas son duras y difíciles de digerir muchas veces para los que no están en el tema, pero vos le has dado una didáctica muy interesante y los ejemplos han sido más que interesantes. Fueron muy gráficos de la utilidad de todo esto, ¿no? Muchas veces tenemos problemas para enseñarle matemática a los chicos, porque los chicos no ven la utilidad de la matemática. Si todos pudieran transmitir, todos los docentes que dan matemáticas pudieran transmitir lo que vos transmitís, sería muy bueno para todos aquellos que están en contacto con ciencias duras, ¿no? Físicos, ingenieros y demás. Así que ha sido muy buena la charla, realmente para mí revivir un montón de cosas que tenía en el pasado. Yo he estado lejos de esto hace muchos años, así que ha sido doblemente compensatorio para mí. Yo en nombre de la institución te agradezco y siempre agradecemos al Ateneo de la Ciencia que nos ayuda a levantar el nivel científico y técnico de nuestra facultad con estas disertaciones. Así que gracias de nuevo, Victorio, y tenés siempre abiertas las puertas de esta casa para cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Adolfo, creo que tenés otra pregunta. Sí, Victorio, no quiero abusar, llevas 2 horas y media hablando, pero me quedó una duda en el ejemplo del ómnibus que había tirado el viento. La motivación, decías, Adolfo, de por qué se hizo ese estudio. Sí, si fue una simulación o si fue porque decías que no se habían determinado los vientos reales. No, pasó así, digamos, el becario Gustavo Balbastro es un colega y un amigo, un gran amigo mío ahora. Yo lo estaba dirigiendo hace 15 años atrás. Estaba haciendo su tesis ahí sobre el tema de tinglados parabólicos que no tienen cerramiento, que es muy complejo, digamos, el tema ese, porque parece un ala de un avión así dobladita. Bueno, estaba modelando por elementos finitos ese problema. Hizo simulaciones en resistencia que tienen un túnel de viento, también sacó resultados experimentales y con todo eso sacó coeficientes de presión
sobre el tinglado. ¿Qué pasó? Cuando estaba empezando con eso, como les dije, en el sur de la provincia hubo un viento fuerte y hubo muchos galpones tirados, muchos desastres. Entonces estuvo relevando todo eso, viendo los daños producidos, y claro, quería saber cuál había sido para contrastar con las normas, porque las normas dicen usted ponga un viento de tal velocidad. Entonces, bueno, quería saber si eso era comparable con los vientos que toma la norma para construcciones civiles. Y no encontraba en estaciones, pero lejanas al lugar de ocurrencia de esto. Y pasó en Pavón Arriba eso, y justo estaba este colectivo que había sido tumbado por el viento, un viento lateralmente cayó. Entonces él modeló el colectivo y colocó digamos, un viento con distintas velocidades para ver cuál sería la velocidad del viento, o digamos, hacer un análisis de las presiones que ejercía el viento sobre ese colectivo, para ver cuál hubiese sido la velocidad que hubiese tumbado el colectivo, y con eso indirectamente usarla para su problema de las... Ahora sí entendí. Un subproducto, digamos, de su trabajo Está bien, era está esto, bien. pero yo lo mostré porque estaban lindos los dibujitos ahí con la Muy línea de lindo. corriente y todo. No, muy interesante. Muchas gracias, Victorio. Excelente. ¿Cómo estás, Pepe? Muy interesante la charla de Victorio, me resultó sumamente atractiva. Desde mi experiencia como astrónomo aficionado, hace muchos años, Beatriz García nos dio un programa que se llama Lewis, que es justamente de cálculo por elementos finitos y un cálculo de interacciones tipo Monte Carlo, para ver la deformación de los espejos y la ubicación de los soportes, los puntos de apoyo de los espejos de los telescopios, para que la deformación esté dentro de la tolerancia exigida. Y es muy lindo el programita porque uno pone los datos del espesor del vidrio, el tipo de vidrio, la cantidad de soportes que uno quiere ponerle, y entra a calcular y entra a modificar los distintos triángulos que forman la figura para calcular cuál es la ubicación óptima de los apoyos. Muy interesante. Así que cuando él hacía eso, cuando Victorio mostraba eso, yo recordaba eso, que tiene muchos años el programa, es una cosa muy, muy sencilla, comparado con las otras cosas, sobre todo si son térmicas o cosas por el estilo, donde la cantidad de elementos es enormemente mayor. Esto realmente me gustó mucho el tema. Muchas gracias, Victoria. El próximo viernes vamos a tener el gusto de escuchar a Alicia Dúo, que es la esposa de Pepe Gali, que está acá con nosotros, ahí lo pueden ver, y ella nos va a dar la charla sobre Jorge Luis Borges. O sea que cambia totalmente la temática, pero nos viene muy bien a todos, nos hace que nuestros temas tengan una gran diversidad y ampliamos un poco todo lo que es la ciencia dura, que siempre es la que hemos mantenido, pero el hecho de tener a veces charlas de historia, a veces de literatura, a veces de arte, hace que tengamos mayor diversidad y aprendemos todos, ¿no? Las artes también ayudan a mejorar el conocimiento por varias cosas. Siempre, digamos, la calidez y la belleza de una obra no solamente tiene matemáticas, sino que tiene también belleza estética. Bueno, sí, no hay otra idea, digamos, mejor, porque bueno, lógicamente me gustaría poder hacer un paneo de todas las opiniones, pero también tenemos que tener en cuenta que Victorio ya necesita descansar. Si no les parece mal, le brindamos un nuevo aplauso y nos estamos despidiendo ya. Gracias, Victorio. Gracias, Victorio. Gracias. Gracias.